Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer, teniendo en cuenta, en consideración los factores que contribuyen a la transmisión del virus, ¿sí? ¿Cuáles para vos serían las medidas necesarias? Y más que nada, teniendo en cuenta que sos director de un hospital, que nos des tu punto de vista a partir de las medidas que ya se estuvieron implementando. Eso también teniendo en cuenta el posible debate de poder abrir las escuelas y cuál es tu visión acerca de eso, teniendo en cuenta también que es una de las fuentes o principales focos de contagio. Desde el principio de la pandemia se estuvo avisando esto de que los chicos no participen en las clases presenciales. Sí, bueno, en primera instancia sería bueno contextualizar, digamos, la situación que estamos viviendo actualmente, porque bueno, la pandemia es una situación social y patológica a nivel mundial, pero también es dinámica, ¿no? Se va construyendo también en cada territorio de manera diferente. En este momento estamos en un panorama mundial donde la mayor parte de los países de Europa, Estados Unidos, muchos países de América Latina, incluso de África y de Asia, están en alerta rojo con posibilidades de rebrote, o algunos ya están cursando un rebrote, que significa que, digamos, si en una meseta en la que nos encontrábamos, digamos, empieza a haber una situación de nuevos contagios, de una cantidad aumentada de casos, y bueno, con las ocupaciones de cama en el sistema de salud, con el peligro de colapso. Esto en Argentina se está viendo en las últimas 4 o 5 semanas, un aumento de casos considerable en la zona del AMBA. En este momento en el conurbano estamos en 4.500 casos alrededor en promedio, es decir, en la zona del AMBA y en la zona de la Ciudad de Buenos Aires, entre 1.500 casos promedio y en aumento. Y bueno, esta situación amerita que tengamos muchas precauciones, que profundicemos las medidas de cuidado, que todos las conocemos en realidad: el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el uso de barbijo o tapaboca, sobre todo cuando uno está en contacto con personas, es lo fundamental. Y después, particularmente, digamos, en nuestro caso argentino, nos encontramos con una sociedad que obviamente está muy agotada después de mucho tiempo, o por lo menos una primera etapa donde hubo un aislamiento obligatorio, pero que la sociedad respondió y se adaptó muy bien a esa medida, y a su vez se nos combina, ¿no?, con la etapa digamos, de inicio escolar, y con la etapa, digamos, previo a eso, con las temporadas de vacaciones. Lo que yo considero que en este momento es profundizar en la sociedad, en la conciencia social, de la necesidad de respetar los protocolos, de donde no haya protocolos hay que construirlos, donde estén los protocolos hay que tratar de cumplirlos, y bueno, cuidarnos entre todas y todas lo más que podamos. Eso en definitiva es lo que nos va a permitir, no digo prevenir el rebrote, porque yo creo que un rebrote es inminente, pero al menos ir haciendo que esa curva no sea tan, como se le dice, tan picuda, tan de golpe, sino que sea más, el ascenso sea más progresivo y más lento. Y en segundo lugar, respecto digamos, el retorno de las escuelas, yo creo lo mismo que con la etapa del verano: siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, no me parece imposible de pensar la idea de clases presenciales, siempre y cuando haya protocolos estrictos que se cumplan, que obviamente tienen que ver con el distanciamiento hacia el interior de la escuela, que seguramente tienen que ver quizá con la suspensión de recreos, es decir, que es el momento donde los niños están más en contacto, y por supuesto una presencia del Estado muy fuerte, garantizando los recursos necesarios en todas las escuelas del país para que esto se pueda dar. Y sí, como condicionante, obviamente, dependiendo de la situación epidemiológica y dependiendo del territorio, digamos, no es lo mismo, digamos, no se puede comparar, digamos, todos los territorios, porque la pandemia se va dando en brotes o en pequeños brotecitos en determinados conglomerados urbanos o en determinados lugares, y no necesariamente se da en todos los lugares a la vez. Así que según situación epidemiológica, yo creo que digamos, se puede llegar a analizar, insisto, siempre y cuando se cumplan todos los protocolos. Y por supuesto siempre está la posibilidad latente
de que cuando se analizan científicamente los datos de los casos, de la ocupación de camas en los hospitales, en las clínicas, exista la posibilidad de que en determinados, en esos territorios determinados, se vuelva, digamos, a una fase 1 o una fase 0 como hemos conocido. Clarísimo. Emanuel, la pandemia no solo acaparó la atención de la opinión pública, sino que además conllevó la necesidad de un montón de recursos, tanto económicos como de material médico y de insumos. En este sentido, te queríamos preguntar cómo está de afectado hoy el sistema de salud para la atención de pacientes de otras enfermedades. No, la verdad es que todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes en general, obviamente hubo una inversión muy grande, nos preparamos muy bien para lo que fue la primera etapa del COVID, digamos, y eso creo que significó, digamos, en el aumento de camas, en el aumento de equipamiento, que pudimos superarlo bastante satisfactoriamente en el sentido en que no hubo centros que colapsaran, digamos, como hemos visto en otros países, incluso en Europa. Pero claramente la situación de pandemia genera, digamos, que toda una serie de cosas. Por ejemplo, no sé, una cantidad enorme de personas que tienen tratamientos crónicos, que necesitan seguimientos o que necesitan cirugías que estaban programadas, que se fueron posponiendo, que se fueron suspendiendo, digamos, todo eso también se fue deteriorando porque, bueno, en el medio de una pandemia, en el medio del pico, esas cosas, bueno, no se podían atender. Paralelamente, digamos, la situación de salud de las personas fue empeorando, ¿no? Por la situación económica, por la situación social y también por la situación sanitaria, digamos. No vamos a negar que fue y sigue siendo muy complejo. Pero no obstante eso, yo creo que con la esperanza de la vacuna y de la vacunación, ¿no? de todo el personal de salud, de las personas que tienen factores de riesgo, en principio, y después de la población general, digamos, que es población sana, creo que a medida que transcurran los meses, las semanas, vamos a poder ir, o por lo menos esa es la esperanza, de que vamos a poder ir viendo una reducción en los casos graves de COVID y, digamos, se va a generar una relajación que nos va a permitir, digamos, abordar todo el resto de los problemas de salud, que es cierto que muchos han quedado, digamos, en stand-by o han quedado, como se dice, en un segundo plano. Bien, perfecto, clarísimo también. Mi pregunta más que nada va a estos desarrollos tecnológicos y más que nada médicos que se profundizaron sobre todo para poder combatir lo que es la pandemia, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que autorizó la ANMAT, ¿sí? Del suero equino hiperinmune, como uno de los ejemplos de desarrollo tecnológico para poder aliviar esto. ¿Qué sabemos de estos desarrollos y cuáles son los desarrollos tecnológicos y médicos que tiene a mano la salud pública, sobre todo aquí en Argentina, para poder hacer frente a la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a la espera de la vacunación masiva? Sí, te referís a los tratamientos, ¿no? Claro, exactamente. Particularmente. Bueno, la verdad es que Argentina, digamos, tuvo varias iniciativas científicas en las que hemos participado. Uno de ellos ha sido el plasma de convaleciente, que es, digamos, el plasma que se retira, digamos, de los pacientes que han cursado COVID. Y hay un estudio que demostró que en el caso del plasma del convaleciente, en pacientes leves, digamos, que tienen cuadros leves, si uno los administra en los primeros 3 días de iniciados los síntomas, tiene un porcentaje, digamos, de disminución a la hora de, digamos, de que esos casos evolucionen a casos más graves, digamos. Por supuesto es una mejoría no gran, digamos, significativamente importante, pero es una mejoría. Después, respecto del suero equino, el suero hiperinmune, que tiene una lógica también de mecanismo de acción similar, pero la verdad es que también, en realidad, ha comprobado una mejoría del 40%
en los primeros 5 días de administración en pacientes moderados y graves. El problema, bueno, por ahí con el caso del suero equino, si bien ha demostrado versus un placebo una mejoría, es que en realidad la cantidad de gente que se utilizó para el estudio no es, digamos, una gran cantidad de personas, es decir que estadísticamente, digamos, no es tan significativo. Pero son herramientas que tenemos y que son muy importantes y que desde el punto de vista del sistema de salud pública van a estar a disponibilidad para poder utilizarlas. Particularmente lo que preguntas vos, el suero equino, en este momento, bueno, se está elaborando un protocolo de indicación para utilizar en los hospitales públicos del país. Bien, Emanuel, esta pandemia dejó al descubierto la necesidad de un Estado presente. Y en este sentido, a raíz de un discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, surgió un debate sobre la necesidad de un sistema único de salud, ¿no? Sabemos que en nuestro país se invierte muchísimo dinero en salud, se gasta muchísimo dinero de manera individual, en relación a otros países, pero sin embargo, al estar descentralizado entre los distintos sistemas de salud pública y también con las obras sociales y las prepagas, el servicio no es de los mejores, digamos. Queríamos conocer tu opinión sobre el tema de una necesidad de un sistema de salud unificado. Muchos de nosotros que venimos militando la salud pública y popular también hace muchísimos años, venimos dando ese debate y venimos tratando de construyendo una mirada alternativa a la que generalmente nos llevó el sistema de salud pública argentino actual, que la verdad es que supo ser uno de los mejores del mundo y bueno, después de varias décadas está en un círculo sin salida, digamos, como decís vos, donde hay muchísimo gasto en salud en términos generales y a veces poca efectividad, digamos, a la hora de resolver los problemas concretos. En ese sentido, el debate que se genera, bueno, respecto del sistema integrado de salud que plantea Cristina Kirchner, nos parece que es un debate súper importante, y además que se demostró en el transcurso de la pandemia que el sistema público es el que puede conducir, coordinar y llevar adelante las tareas sanitarias necesarias y urgentes, y que en todo caso el subsistema de las obras sociales y del sector privado son anexos al sistema público. Digamos, eso quedó absolutamente demostrado durante la pandemia. Me parece que nosotros creemos que hay que aprovechar también esta coyuntura para plantear debates hacia esa reforma del sistema de salud, que obviamente va a implicar una suerte o debiera implicar una suerte de renacionalización del sistema de salud, donde el Estado Nacional vuelva a tener el poder, digamos, real, de coordinación y de construcción de un sistema financiado con fondos nacionales. Y por el otro lado, también, digamos, salir de la lógica muy injusta que hay en Argentina, donde por ahí uno si vive o si nace en una provincia o en un distrito pobre, accede muchísimo menos a la salud que alguien que nace o vive en un distrito o una provincia más rica. Creo que esos son la fragmentación del sistema de salud y, digamos, y su inequidad son los dos problemas más importantes a resolver y lo tiene que hacer el Estado. Después también hay otros modelos que son interesantes también, que tienen que ver con un sistema único de salud, donde el Estado, digamos, de alguna manera tiene absoluto monopolio de la salud, como incluso sucede en Inglaterra, en Cuba, en Canadá, en varios países de distinto tinte ideológico, y también han demostrado ser absolutamente efectivos a la hora de promover la salud de la población. Así que un poco por ahí está el debate, pero creo que estamos en este momento, en el medio de la pandemia, estamos convencidos de que tenemos que llevarlo adelante y en todo caso en la pospandemia plantear un horizonte claro respecto de eso.